No todos los mexicanos que están triunfando en la ingeniería cruzan fronteras siendo adultos. Esa es la historia de Dayana, una ingeniera mecánica que nació y creció en una familia migrante en Estados Unidos, donde estudió en la universidad y hoy trabaja para una empresa automotriz de las tres grandes. Así es, Dayana es nuestra primera invitada mexicoamericana, pero no se confundan, ella no creció en privilegio, sino que trae una historia de mucho trabajo, mucha disciplina y lo que significa construir una vida cuando sientes que no perteneces completamente a ningún lugar. Hola Dayana, bienvenida a Mexinges por el Mundo. Dayana y yo nos conocimos trabajando para una empresa automotriz de las grandes. Ella trabaja directamente para esta empresa y entre pláticas que tuvimos me contó su historia y me pareció muy importante traerla al podcast a compartirla. Bienvenida. Gracias. Me interesa mucho tu historia. Dayana trae una historia distinta porque ella creció y nació aquí en Estados Unidos. Quiero preguntarte algo sobre ti, no sobre tu familia, no sobre el trabajo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Bueno, ahí se me dificulta un poco esa pregunta porque igual casi nunca he tenido tiempo de tener hobbies, pero creo que algo que hago cuando estoy muy estresada, me gusta cocinar. Siento como que me puedo perder en tratar de hacer algo y tener algo satisfactorio después de acabar de hacer de comer. Y igual como ir a caminar en la naturaleza y despejarme de la sociedad un poco. ¿Y qué te gusta cocinar? ¿Cuál es tu platillo favorito? Bueno, le intento un poquito de todo, más como comida mexicana, lo típico, porque pues igual aquí la comida, aunque vayas a un restaurante mexicano, no es muy auténtico, pero base a lo que hago, le hago un poquito a todo. A todo, Ajá. cocina india, cocina Sí. americana, de todo. Sí, que a lo mejor no me sale como ellos porque al final le echo especies mexicanas, pero pues Sí, al estilo mexicano diferentes, un poquito de todo. qué rico. Mucha gente odia cocinar porque te toma precisamente mucho tiempo, pero entonces lo que tú disfrutas es el resultado de Sí, la y creación. el tiempo también que te toman hacerlo, porque igual como que en vez de estar viendo tele o algo así, sé que estoy haciendo algo que me va a beneficiar al final Algo de que acabe. productivo, Sí, ¿verdad? sí, Es como eso de siempre estar haciendo algo productivo sí. y nos cuesta mucho descansar a veces. Bueno, pues creo que va a ser un episodio un poco largo porque traes un chorro de historia. Y vamos a empezar, ¿qué te parece? Está bien. Tú vienes de una familia migrante. Quiero que me cuentes tu historia, cómo llegaron tus papás aquí brevemente y qué hacías cuando eras niña, hasta antes de llegar a establecerte en Michigan. Mis papás nacieron en México y migraron a Estados Unidos hace mucho tiempo, mucho antes de que yo naciera. Ellos empezaron a trabajar en el campo. Mi papá llegó a Ohio de un principio y mi mamá había llegado al estado de Florida. Ahí es donde estaba la mayoría de su familia. Ellos con el tiempo iban buscando el trabajo del campo. En Florida hay una temporada donde llueve mucho y entonces ellos hacían viaje de Florida a Michigan todos los años hacia el trabajo que iba viendo. Entonces pasaban ya fuera en Ohio, Alabama, hasta que llegaban a Michigan a la temporada de la manzana. Y eso lo hicieron en el transcurso antes de que yo naciera hasta que salí de la escuela, de la universidad. ¿Ellos se vinieron juntos? ¿Ya eran pareja? ¿O No, aquí se conocieron? son de diferentes. Mi mamá es de Guerrero y mi papá es de Hidalgo. Se conocieron en Ohio trabajando en el campo. Y ya de ahí ellos siguieron lo que hacían los papás de mi mamá, porque ellos igual toda su vida iban de un lado a otro buscando el trabajo. Es algo de mucho cambio, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Y tú tienes recuerdos? ¿Tú los ayudabas? Sí, toda mi vida, hasta hace poco que dejaron de hacerlo por lo mismo de la edad y el cambio en el trabajo, porque antes había muchas familias que migraban de un estado a otro y eran las mismas familias que mirabas año tras año, pero conforme fue pasando el tiempo, traen más gente contratada ya sea de México, de Guatemala, son hombres solteros en grandes cantidades y les conviene más a un ranchero contratar 5 hombres que contratar una familia donde nomás va a trabajar la mamá y el papá, la mayoría, y los hijos nomás van a ayudar después. Como que los ponen todos en una casa y es menos gasto para Sí. ellos.
Ustedes les pagaban todo eso, les daban hospedaje. Bueno, en el campo donde empezaron a trabajar mis papás, porque pues trabajaron muchos años como en unos 2 o 3 campos, donde llegaban cada año, año tras año. En uno vivíamos en una traila, pero muchas veces también te tocaba compartir con otras familias. Ponían más de una familia en un hogar. Bueno, no eran hogares porque pues igual nosotros vivimos como en un bon, que yo lo hallaba como un hogar, claro, en aquel entonces, porque pues era donde vivíamos. Era lo que te daban, era lo que agarrabas y no te quejabas. ¿Y tú aprendiste a no quejarte? Creo que muchas veces aprendes de que pues al menos tienes el trabajo y no te hace falta comida ni techo. Agradeces lo que tienes sin pensar en las situaciones en las que realmente estás, porque igual no es como que conozcas algo diferente. Y no empecé a ver en las condiciones en las que vivíamos hasta después de que salí de ese ambiente y entré a la universidad, y aprendes de que hay leyes, hay cosas de seguridad, aprendes muchas cosas de que en ese entonces tú no las reconoces. Y es parte de lo que me contabas. Para ti un ambiente conocido eran chavas embarazadas a temprana edad, gente que no estudiaba la secundaria siquiera. Y quiero saber cómo saliste de ese ambiente. ¿Quién te dijo, oye, Dayana, existe esto afuera de tu pequeño mundo? Creo que a mí me ayudó mucho lo que me expuso cuando viajábamos a Michigan, porque en Florida iba a una escuela donde era muy común que no salieras ni siquiera del que viene siendo la prepa, la high school. Uh-huh. Era muy común que siguieras los pasos de la mayoría de la gente, ¿verdad? Ir a trabajar al field, ibas y les ayudabas a tus padres y ahí te quedabas y era un ciclo de nunca acabar. Pero cuando veníamos a Michigan, muchas veces de las escuelas donde nos tocaba, los rancheros hacían muchas donaciones a las escuelas, entonces las escuelas estaban muy bien paradas y la educación tenía muchos más recursos. Las universidades iban a las high schools a platicar de qué tenía que ofrecerte esta universidad y qué podías hacer para aplicar. Entonces fue ahí donde me fui dando cuenta que dependiendo en dónde estás, es lo que te puede alcanzar para los recursos que existen. Y si no estás expuesto a eso, es muy difícil saber que existen esos recursos. Y creo que eso fue mi primera vista a que había algo más allá de lo que estábamos haciendo. Y entonces tú empezaste a informarte de estas universidades y a tomar tus decisiones de yo quiero ir ahí, quiero romper este ciclo. Creo que de muy temprana edad era como yo no quería estar en la misma situación de mis padres, que era trabajar los 7 días de sol a sol, no tener beneficios, no había opción, bebías de día a día. Y creo que era algo que yo siempre decía, bueno, quiero algo más y quiero poder ayudarles, porque igual en el campo no hay beneficios, no hay retiro, no hay absolutamente nada. Y el día que acabas de trabajar es el mismo día que se te acaba el dinero. Y era algo que, al menos en mi mente de muy chica, no sé ni de dónde me vino la idea, la mera verdad, de muy temprana edad era como la necesidad de salir de ese ambiente y de esa situación para poder ayudarles a mis papás y a poder ayudar a mi familia. Y creo que igual mi papá era que la educación era algo muy importante, que era algo que te podía ayudar y que con eso te podías defender. Eso también como que me inculcó de que con la educación en mi mente yo podía tener más poder de lo que tenía en mi situación actual. Y digo, todo eso te ayudó para romper ese ciclo de embarazo temprano, de empezar la universidad en general. Y hablando de la universidad, quiero que nos cuentes cómo es estudiar en una universidad en Estados Unidos. ¿Por qué decidiste irte por ingeniería mecánica? En sí, pues no tengo nada con qué comparar, pero antes de que apliques a la universidad, bueno, tienes que tomar los exámenes para poder ser elegible, Los dos son tu puntuación de graduación, que le llaman GPA, y todo eso también te ayuda a recaudar becas o fondos para poder ir a la universidad, que en mi caso yo sabía que no iba a tener los medios, mis papás no iban a poder ayudarme financieramente a poder atender la universidad porque es muy costoso. Cuando hablas de costoso, ¿cuánto hubiera costado tu inscripción de un semestre, digamos? Si te soy sincera, es muy difícil. Hubiera buscado el número, pero por lo mismo de que no pagué ni un centavo de mi bolsillo, no le puse mucha atención. Pero base a mis becas y la ayuda financiera que me dio en la universidad donde fui, había un programa que se llama Spartan Advantage. Y ese programa era para gente de bajos recursos que te daban, como por decir, un monto de dinero por estar bajo de recursos. Y ya eso te reducía el costo del semestre, por así decir. Igual había oportunidades de como en los trabajos que podías agarrar dentro de la universidad
donde ellos te pagaban la vivienda. Porque Entonces, ese es un tema sí, distinto. sí, que yo lo miro como igual, porque igual cuando te cobran, te lo cobran junto. Entonces, el primer año, que ahorita es ya, creo que ya lo aumentaron, bueno, en esa universidad en particular lo aumentaron a 2 años, pero el primer año, por así decirlo, tienes que vivir en los dormitorios. No es opcional. Obligatorio. Es obligatorio que tienes que vivir ahí, porque la idea es de que te salgas de tu casa y ¿cómo se dice? Immerse. Te empapes. Ajá, de la universidad y que no tengas excusa de que no pude ir. En la universidad donde fui yo, es como una ciudad chiquita, como tienen su propia policía, tienen todo ahí. Sí. Entonces no tenías motivo ni para que no pudieras llegar a tus clases porque igual podías caminar o podías tomar el autobús. Todas las facilidades se las daban ahí. Te las daban ahí por lo mismo de que no hubiera excusa de que no llegué, se me hizo tarde, ya estaba en ti, que no hicieras eso. Y tú estudiaste en la Michigan State University, ¿verdad? Sí. En East Lansing. Sí. Lansing es la capital de Michigan, para quien no sepa, y no es Detroit. Yo pensaba que era Detroit, pero no. Y entonces te becaron 100%. Tú no pusiste un solo peso. Un solo centavo. Bueno, un solo dólar de tu bolsa. Oye, pues, esto del GPA es como un promedio en México, le llamamos. Sí. ¿Cuánto sacaste de GPA? ¿Prepa o en la universidad? En la universidad creo que era como un 3.7 o algo así. Eso es de 0 a 4. Necesitabas mantener un buen promedio. Sí, porque ¿verdad? Igual las becas son basadas en tus grados o tus calificaciones, perdón. Sí. Mi español y mi inglés, sí. ¿Y cómo le hiciste, regresándome un poco, cuando estabas en la prepa? ¿Cómo le hacías para estudiar y trabajar con tus papás al mismo tiempo? ¿Fue mucho esfuerzo o no trabajabas cuando estabas estudiando? Creo que fue mucho de que no sabías que era mucho esfuerzo porque ya estabas acostumbrado a ese estilo de vida. Toda mi vida era de que desde que estabas en la primaria, mis papás, nosotros llegábamos y era de que nos recogían de la casa y a trabajar. Toda la vida era eso. Estar en constante movimiento. Y entonces no sé, porque ya estabas acostumbrado a ese estilo de vida, no sé, sí era difícil porque había días que pues llegábamos tarde y era de que, bueno, ya después de los 8 años tuve hermanos menores, era de que cuidarlos, hacer de comer, limpiar. Y ya después la tarea hasta el último. Eso creo que fue algo de que hasta que no salí y me fui a vivir sola, noté lo mucho que estaba haciendo en mi casa. Nunca lo cuestioné, nunca me quejé, por lo mismo de que sabía que yo lo sentía como una obligación a mi familia. Claro. No fue hasta que salí y viví sola que me di cuenta de cuánto cargo llevaba en mi familia. Sí, porque eras casi jefa de familia cuando tu mamá no estaba ahí, tu papá no estaban ahí. Y entonces todavía te daba tiempo de estudiar y aparte ser una buena estudiante y por eso conseguiste estas becas. Entonces para la universidad te fuiste a estudiar al campus en la universidad. Y ahí te becaron 100% también con todo, dormitorios, comida. Sí, no era como un full ride que le dicen que estás becada por decir los 4 años completos, sino que las becas las iba agarrando en el transcurso, iba aplicando por más y más y más. Había unas de que, escribe un ensayo de esto y escribí montones de ensayos, ya fueran $5, $100, no importaba, porque para mí cada dólar contaba, pues al final de cuentas era como que estabas trabajando. Claro. Así lo tomaba yo. Tomé cursos de finanzas donde había un programa que te daba dinero por tus calificaciones en una y te daba dinero porque atendieras cursos de cómo manejar tu dinero, pero tenías que darles acceso a tu cuenta de banco. Y tenías que explicar por qué, así fuera papel del baño o toallas para limpiarte las manos, lo que compraras tenías que dar explicación por qué lo habías comprado. Era como para ver en qué te estabas gastando el dinero. Si gastabas compré comida y me la trajeron a la casa o lo que sea, era para ellos, ¿por qué estás gastando eso si no tienes dinero? Sí. Entonces te cuestionaban. Muy estricto. Entonces mucha gente no le gustaba, por lo mismo que lo sentían como que les estaban invadiendo su vida personal, pero igual a mí no me importaba porque nunca fui malgastada en el dinero, sino que pues yo ya sabía que cuidaba mi dinero al máximo porque pues no tenía mucho. Y si lo gastaba en cosas irrelevantes, pues la única que me estaba afectando era yo. Claro. Entonces nunca me importó que ellos chequearan mi balance o en qué me gastaba el dinero, porque al final de cuentas
no me avergüenzaba de lo que estaba haciendo. Y era destinado para lo que ellos te lo estaban dando, ¿no? Para Sí, cosas de la universidad. igual, ajá. Tanto trabajo no ibas a estarlo destinando a entretenimiento o Sí, así. y creo que allí era donde ellos se basaban. ¿Por qué estás viendo o pagando una suscripción de ver películas o una suscripción de ir A un a un gimnasio, no sé, gimnasio? si Ajá, tienes sí, todo en la sí, universidad. Uy, qué igual. interesante, no Ujú. manches. No hay límite de becas a las cuales No, puedes y hay aplicar. demasiadas oportunidades, simplemente es el hecho de buscarlas. Sí, a veces se nos hace imposible decir, no, ¿cómo voy a estudiar en una universidad en el extranjero? O los que ya están Sí, aquí, ¿cómo voy a tener acceso a una universidad pública? Y pues, oportunidades hay. No está fácil, obviamente, hacer ensayo tras ensayo y, como dices, $5, 6, 10, pero de que existen, existen. sí. Uno las busca y uno las crea. Oye, ¿cómo eran las clases? ¿Tenían laboratorios de alto nivel? En Michigan tenemos dos universidades grandes, ¿no? Ujú, La Universidad de Michigan y la Universidad del Estado de Michigan. ujú. Son dos, son rivales. Y yo leí que la que tú asististe es mejor en la industria manufacturera y automotriz. En sí, la mera verdad, nunca me enfoqué tanto en qué, porque lamentablemente, y quizás no lo deba decir en voz alta, pero irónicamente a mí no me importa nada de los carros. No fue como, oh, esta es mi pasión de Ujú. querer ser una ingeniera mecánica para entrar a una compañía automotriz. Sí. Que creo que irónicamente acabé en eso, Por pero ahora, igual, ¿no? ajá, Puede que sea uno más. nunca sabe. Pero igual me regreso a la primera pregunta que me hiciste, que qué fue lo que me llevó a ingeniería mecánica. Para mí era la oportunidad y regresar lo que estás invirtiendo, ¿verdad? Porque Ah, para ok. mí era de que mucha gente dice, oh, voy a ir a estudiar esto porque es mi pasión o es lo que amo hacer. Que yo no tengo nada en contra de eso. Si tienes la oportunidad y tienes los medios, adelante. Pero no todos tenemos esa oportunidad ni los medios para decir voy a ser escritora o voy a ser pintora o lo que sea. Sí. No que te garantice ingeniería mecánica el dinero, pero es una carrera que más seguramente vas a obtener un trabajo luego después de salir de la universidad. Ok. Entonces, para mí era, ok, tengo que encontrar algo donde yo me pueda destacar, tanto porque soy hispana, soy mujer o lo que sea, y en ese tiempo había mucho de la inclusión y de que la diversidad y esto y lo otro, y dije, pues aquí mero es donde yo puedo Sobresalir. sobresalir Ujú. por lo mismo de que tenía esos, y mucha gente dice, no, pues es que eres un diversity hire, que nomás te contrataron Por ser mujer, por ser ser mujer, ajá, latina. Ujú. cosas así. Y para mí eso a mí nunca me afectó porque al final de cuentas dije, tanto que batallas para llegar a donde estás, que si hay una ayuda o no, y tú lo quieres considerar como que solamente por eso yo agarré lo que he obtenido, adelante, a mí no me interesa porque yo sé lo que he trabajado para llegar a donde estoy. No pasaste por tantos filtros y tantos Ujú, estudios para que alguien venga y te diga, fue suerte. sí, O nada más para que llenen un número. sí, Entonces así fue como llegaste a ingeniería mecánica, nada sí. más para... Por el dinero. Sí, que digo, Ahora sí tampoco está mal, sí, porque como dices, hay personas que no tienen los recursos y aún así no eligen algo que pues les va a poder dar como un ingreso económico más alto, y igual creo ¿verdad? que era la obligación a mi familia, ¿verdad? Y a eso me refiero a cuando digo, si tienes opciones, está bien, pero no todos tenemos la opción de decir quiero algo solo para mí. Algunos tenemos familias que dependen de nosotros. Lo Ujú. que callamos Sí, los hijos que tenemos familias sí. detrás. Oye, ¿y no trabajaste mientras estudiabas? ¿Solamente de las becas lo conseguiste? No, sí trabajé durante mis estudios. Bueno, durante mis estudios trabajaba para la universidad, porque también en la universidad hay muchos trabajos que puedes hacer y son muy flexibles con los horarios, porque saben que tienes que irte a tu clase. En el trabajo que yo trabajé era de ayudar a los del primero y segundo año a inmergerse al campus. Ok, a Um, conocerlo, dónde está el Sí, salón y y dónde que va no con te quién. sientas fuera de casa, porque hay mucha gente que sale ya sea de su país, de sus Ujú. estados, de casa o lo que sea, dependiendo la distancia, y les afecta mucho salirse de casa. Entonces Sí. es como que aquí también creas una comunidad y no tienes por qué sentirte como que estás solo. Trabajé en eso. Qué Traba trabajo tan bonito, porque tú venías de eso, Ujú,
de salirte de casa de tus papás también, Sí. de un lugar donde no te sientes 100% parte de... Y luego igual trabajé para ayudar a mujeres en ingeniería igual. O sea, agarré un trabajo o dos mientras que estudiaba y ya en los veranos agarré trabajo con la misma compañía con la que trabajo ahora, que les llaman internships, no sé cómo se diga eso. Residencias, les Ujú. decimos. Ya la final es residencia profesional. Y de ahí también te pagaban y Sí. con eso te ibas ayudando. Sí, también con lo que me pagaban durante el verano, con eso pagaba lo de mi vivienda. Juntaba todo lo que podía juntar en el verano y ya para eso, para poder enfocarme más en mis estudios durante el semestre y ya nomás trabajar para lo de la comida y eso. Tú estabas bien enfocada, tú sabías que querías desde el Sí. principio. ¿Y hubo algún momento en que pensaste que ya no podías? Creo que de poder no era necesariamente poder, pero creo que sí me cuestioné si era apta para la carrera. Porque fue una carrera, al menos para mí fue muy difícil. Yo no me considero una persona inteligente o fácil de aprender diferentes cosas de la carrera, pero creo que para mí era de que si le echaba ganas, de una manera u otra tenía que salir. Y creo que eso era lo que me ayudaba. Igual echarme la culpa de que nadie me dijo, nadie me metió en esto, yo sola lo hice y ahora tengo que salir. Y que no había opción. No podía regresar a tu casa y decir no, no la hice. Que igual no creo que mis padres no me hubieran aceptado, pero creo que era como algo más mental de que tanto esfuerzo para nada como que para mí no era opción decir me doy por vencida. Y volver a empezar y Ujú. luego elegir tal vez otra carrera y a ver cuál te Sí. gusta, no es Y opción. igual es muy común, y lo digo base a mi opinión, pero más en ingeniería en general, creo que es muy común que se cambien de una ingeniería a otra. Sí. Uno, porque tienes que tener cierta calificación o promedio para poder, porque entras, por decir, el primer año y el segundo año son como cursos En común, en común, en sí. todas las ingenierías. Y ya después tienes que, y en común como con los recursos de la universidad. Y ya después tienes que ser, base a tu promedio, poder entrar a al colegio de ingeniería. Porque Ok. la universidad tiene diferentes colegios. Tiene colegio de negocios, tiene colegio de ingeniería. Y para poder entrar tienes que pasar ciertos cursos y tener cierto promedio. Entonces muchas veces la gente no tiene el promedio, entonces se tiene que cambiar de ingeniería para poder entrar al colegio de ingeniería. Y ya después, si con el tiempo pueden volver, y si no, pues tienen que acabar Con lo con que otro eligieron, lo que pudieron Sí. tener acceso. No sabía esa parte. Sí. Es como el tronco común que nosotros le llamamos en México y ya luego se van acomodando. Y está bien porque es otro filtro para no tener ingenieros eléctricos que pues no son buenos en números, ¿no? Por ejemplo. Oye, está muy interesante, está Sí. muy distinto a cómo se maneja en México. Y entonces, ¿cuánto tiempo te llevó terminar la ingeniería? Fueron 4 años y medio. ¿Como cuánto porcentaje de mujeres había? Y de un principio hay un poco, bueno, cuando digo un poco más, por decir si es que se van haciendo más chiquitas las clases y se van haciendo menos personas, como cuando empiezas son de 300, 400 personas. Ajá. Y ya después ya que vas entrando a los cursos específicos de ya sea tu carrera o de ingeniería en general, se van haciendo como de 30, 40 o Muy 20, sí, reducido, se van ¿verdad? reduciendo, entonces igual va reduciendo el porcentaje de mujeres. Sí. Yo creo en mis últimos cursos habríamos unas 3, Como quizás, un 10% más o menos. o Toda mucho la menos creo, pero A veces igual, es- sí. tres Y de- ya después de ahí te reduces a la diversidad, ¿no? Mujeres y mujeres de color, o bueno, yo digo hispanos o lo que quieras llamar. ¿Y nos puedes decir así como la materia que más te sacó canas verdes de que no, yo no sé si voy a poder pasar esto, ¿no? Para mí fue termodinámica, creo que se dice, thermodynamics. Fue una de las primeras que me di cuenta, eso y física, nunca fui muy buena en física, pero igual nunca estuve expuesta a ese tipo de cursos, porque en la escuela donde pasé la mayoría de mi tiempo en Florida, no existía eso. Yo nunca tuve física hasta que entré a la universidad. Nunca estuve expuesta a ese nivel de rigor de un curso hasta que llegué a la universidad. Y a eso me refiero a que depende mucho en qué prepa vayas, que te esté preparando para la universidad. Que la prepa donde yo fui era muy, por así decirlo, era muy mala, en el sentido de que no te preparaba en lo absoluto para poder entrar a la universidad. Y por eso mucha gente, aunque los pocos que llegaban a salir y graduarse y ir, no lograban poder mantenerse en la universidad porque igual era mucha presión y era muy diferente el rigor de
de los cursos. Sí, ¿verdad? Y uno no se pone a pensar en eso. Creemos que las escuelas tienen el mismo nivel educativo y no es así. Y todas son públicas. Y bueno, llegamos a tus internships, que son las residencias. Tuviste 3 veranos en la misma empresa automotriz Sí. en la que hoy estás trabajando. ¿Cómo fueron esas entrevistas? Y quiero que me cuentes así como cuando aplicaste, si alguna vez te veías trabajando para esta empresa o alguna similar. ¿Estuvo difícil? ¿Cómo fue? Creo que, bueno, mi primera, porque nomás entrevisté la primera, ya después de ahí ya nomás renuevan tu contrato y te dicen, ok, para el próximo año vas a regresar en esta fecha. Okay, La primera es la más difícil, ¿verdad? Porque no tienes ninguna experiencia, no tienes nada de en qué basarte para que decir, sí, yo puedo venir a trabajar para ti y voy a trabajar duro. Esa fue fue la más difícil en obtener, pero igual la entrevista de un principio en la misma universidad hacían, no sé cómo se diga en español. ¿Ferias? Ajá, ferias, career fairs. Y donde van muchas empresas, tú vas y les das tu currículum y lo miran, pero van cientos de estudiantes. Si le piensas, pues estudias las empresas que van a estar y haces tu currículum basado a esa empresa. Yo en ese tiempo no sabía que tenía que trabajar y tenía que hacer, entonces me basé en unas cuantas, hice mi currículum basado en esas y fui, y a veces te hacen como entrevista rápida, como que le dicen elevator pitch, algo rápido nomás, para ver si... Un par de preguntitas, Ajá. a ver si pasas un primer filtro. Ajá. Y entregué mi currículum y me acuerdo que yo creo como al mes o algo así me dieron un examen por computadora que era para ver si estaba apta para ese tipo de trabajo o algo así, que era muy genérico, no le encontré mucho sentido, pero... Mucho conocimiento de Ajá. mecánica, nada de No, eso. era muy general, pero ¿De según... sentido común, tal vez? A lo mejor, no sé, ahorita ya no, si me preguntas no me acuerdo de las preguntas, pero igual lo encontré muy diferente a lo que estaba expuesta antes. Y después de esa te daban entrevista por teléfono y ya después me hicieron entrevista en persona. Ahí ya fue cuando me dieron la letra que había sido aprobada y que empezaba tal día y me iban a decir. Y igual con esos, durante esa residencia, en aquel entonces te pagaban la vivienda y te pagaban el internship, porque también igual aquí es muy común que no te paguen el internship, que sea base a eso, pero para mí, yo nunca hay que decir nunca, pero yo no trabajaría de gratis, no, en primera porque no tenía las posibilidades de hacer eso y en segunda no soy del concepto de regalar mi tiempo, al menos que sea para alguien que realmente lo necesita. Y creo que sí deberíamos tener esa mentalidad todos, ¿verdad? No todos tenemos esa opción, algunos pues sí tenemos que trabajar por menos, pero es muy buena filosofía de vida. ¿Y entonces te pagaban bien o algo que considerabas Sí, creo decente? bueno, en mi mente en ese entonces era muy bien porque pues estaba impuesta a ganar, en el FIL era por contrato, lo que ¿Cuánto te hacías, pagaban? ¿Nos puedes comparar cuánto les pagaban a tus papás o a ti? sí, en el FIL empecé como a los 12 años y en aquel entonces ganaba como a $9 la hora. Ya después con el tiempo, por hora, cuando era por hora. Si era por contrato, te pagaban por decir por cubeta, de ya fuera pepino, calabaza, tomate, lo que sea. Y dependía el tipo de verdura, pero por decir una cubeta 25 centavos. Y tenías que apurarle si querías ganar lo suficiente para que te saliera lo del día. Sí. Que muchas veces salía más así, porque igual si le echabas suficientes ganas, se salía más que trabajar por horas. Pero comparado a un salario incluso de estudiante en una internship. Sí, bueno, en mi mente era mucho más porque creo que, bueno, no hice el cálculo, pero creo que ganaba yo diría como a $20, $18 la hora, algo así. Y si le agregas que te estaban pagando todo lo de donde vivías y eso, sin tener que preocuparte de renta, agua, luz, porque te pagaban todo. Ah, órale, súper bien. Ujú. Pues sí, sí los tratan bien, ¿verdad? Sí, Es creo el que tip. Si quieren Sí. entrar a una empresa automotriz, de las grandes pagan bien las residencias. Y ya que estabas ahí en tu residencia, la última, ¿cómo te ofrecieron trabajo? Porque dices que te renuevan contrato, pero tampoco es como, fuiste malo, no importa, te renuevo. Tienes que demostrar que sí, eres bueno. Sí, la última ya cuando te van a ofrecer es muy dependiente en qué cupos hay abiertos dentro de esa planta, por así decirlo. Es muy típico que te vengan y te agarren de group leader. Es lo más típico porque es el trabajo donde mucha gente se sale constantemente, entonces casi siempre hay puestos abiertos y es
muy típico que cuando saliendo de la universidad, si has trabajado en una planta de manufactura, te toque eso. El group leader es como el de los operadores, el supervisor. El supervisor, de los ajá. operadores. Que muchas veces nosotros como de ingeniería mecánica o eléctrica te toca hacer como de mantenimiento, porque es como supuestamente es más relacionado con tu Sí. carrera que no tiene nada que ver, pero sí, o sea, igual. es más para técnicos, ¿no? Ujú. Y nos agarran a veces esos puestos. Si te pones las pilas, no te quedas ahí, porque dices, bueno, ya le aprendí un poco. Ahora sí, pásame algo de Ujú. ingeniería, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Bueno, me regreso a eso, que es muy típico que te toque eso, pero gracias a Dios a mí en el tiempo, en mi última residencia, en el equipo en el que yo empecé, porque yo trabajé en el mismo equipo los 3 veranos, y es muy típico que ellos te muevan. Un verano trabajas para esta planta y al otro verano vas a trabajar para otra planta, Ok. para que vayas teniendo, según ellos, experiencia en diferentes áreas, o te cambian como de mantenimiento a facilidades o a ingeniería Cuando te central. necesiten, Sí. ¿verdad? Y yo pedí que me quedara en el mismo grupo porque igual yo no, dije, en 3 meses no aprendes mucho, no te expones a mucho de lo que es el concepto de construir un carro o Sí. los problemas de la maquinaria. Trabajé en el mismo grupo el segundo año y ya luego el tercer año pasó lo del COVID La y ya, pandemia. ajá, la pandemia. En ese tiempo ya habían como cerrado muchos grupos de donde podías tener tu residencia, entonces me tocó que me tenía que quedar en el mismo equipo, ya no me pude cambiar, que igual a mí no me importaba porque no, después de tener tanto cambio quería algo estable. En ese tiempo trabajé en el body shop y la mayoría de los 3 fue en el body shop donde trabajé. El body shop es donde los carros apenas vienen como... Es el puro metal. Sí, se están ensamblando todas las partes, los robots. Sí. Voy a dejarles un video ahí que tengo. Pero los robots están ensamblando las pequeñas y las grandes partes y hacen el puro cuerpo del auto. No tiene pintura, no tiene nada. Y el con el que trabajaba, y a mí siempre me habían dicho, y doy un poquito de historia de esto, pero el equipo en el que yo estaba, la gente llevaba 20, 30 años En el mismo en el puesto. mismo puesto y en el mismo equipo. Sí. Ellos estuvieron ahí desde que empezó la planta, entonces era muy común que nunca te tocaba ahí. O si alguien se tenía que morir o alguien tenía que retirarse para poder entrar en ese equipo. A mí me tocó que el señor con el que a mí me había tocado se salió por cuestiones personales y dejó su puesto. En ese entonces yo estaba en mi último tiempo de residencia. Sí. Y me dijeron que si estaba disponible y si estaba interesada podía tomar el puesto y me lo iban a guardar mientras que yo me graduaba, porque yo me graduaba en diciembre y el puesto estaba disponible, por decir, en mayo o algo así. Largo periodo. Ajá, y dicen, pues, como tú ya has estado en el mismo equipo por varios años y eres uno de los estudiantes que más esfuerzo le ha echado, dijo, estamos dispuestos a esperarte y detener el puesto para que ya que salgas de la escuela regreses para atrás a nuestro equipo. Lógico que acepté luego. Oye, ¿y cómo te sentiste en ese momento que te dijeron así de, estamos dispuestos a esperarte hasta que te gradúes? ¿Hubo algo bonito dentro de ti o solo fue como otro trámite más? Creo que para mí fue más de como agradecimiento. Soy muy creyente en Dios y creo que era como, para mí era una señal, porque también es muy común que los estudiantes no quieran estar en una planta, que se quieran ir a las oficinas, Sí, en un escritorio. en un escritorio y eso, y mucha gente joven no quiere estar en ese ambiente porque igual son largas horas, estás expuesto que Cambio de turno. cambio de turno y todo eso. Entonces, por lo mismo, ellos no sabían si yo iba a aceptar o no. A la vez, yo igual sentía como que era un buen comienzo para mí, por lo mismo de que yo no quería estar en un equipo por un año, porque hay un programa que se llama Track dentro de la compañía, donde te van moviendo. Duras un año con un equipo y luego te mueves a otro equipo. Y yo no quería eso porque dije, ¿qué tal si no me toca un trabajo estable? Que yo quería algo ya más estable por toda mi vida estarme yendo de un lado a otro. Dije, yo quiero algo más estable. Y para mí fue más como, es una señal de Dios que esto era para mí y aquí mero es donde voy a quedar. Entonces, por lo mismo fue como más como de agradecimiento. Sí, qué padre. Y entonces te ofrecieron algo para quedarte ya fijo. Sí, y por lo mismo, cuando el señor renunció, trajeron a alguien para atrás de retiro. Había un señor que ya había estado en el equipo antes y él... En lo que tú llegabas. En lo que yo llegaba y ya él se quedó conmigo como un año para poder enseñarme, porque igual cuando eres estudiante no te dan tanta responsabilidad.
Y sí fue muy difícil mi primer año porque era como, no estoy apta para esto, no sé lo que estoy haciendo. Si se descomponía algo era de que tú eras el responsable y tenías que saber cómo arreglarlo. Y para mí era como, ¿cómo lo voy a arreglar si ni siquiera sé lo que estoy haciendo? Sí, no sé Entonces, qué es esto, porque llegas y está muy imponente ver un mecanismo que nosotros hemos visto mucho las cadenas que llevan los autos y tú se rompe y te dicen, pues eres tú. Y sí. tú dices, ¿y cómo lo arreglo? No, o sea, Ujú. pero entonces entraste en mantenimiento. Era No, como un entré puesto. en ingeniería central, que ellos le decían. Mm. Entonces era más de, eras el ingeniero del shop y te tocaba darles la respuesta a los de mantenimiento, cómo arreglar las cosas. Y ellos ya hacían la ejecución. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en ese puesto? En ese puesto estuve 2 años. Y fue en el que me contaste que cambiabas de horario y estuviste No, en los ese 3 fue en donde turnos. me mandaron después de ese. Ah, ok. Ujú. Bueno, estuviste 2 años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te cambiaste? Bueno, yo no fue muy por decisión, sino que en ese tiempo íbamos a lanzar un nuevo producto y en ensamble general es, bueno, ya al final, ¿verdad? Donde ya ponen todos los componentes del carro Sí. y necesitaban ayuda en ese shop. Entonces me dijeron, bueno, me la plantaron supuestamente, y lo digo así porque yo sé que no era así, que era para que me exponiera más, que me viera más leadership. Como que te dieras a notar Sí, que tú ajá. tenías esta capacidad de liderazgo, que podías mover Sí, equipos. así me la quisieron vender. Y a eso ya, te interesó, ¿no? Porque creo que a ti bueno, se te da. pero era como muy de, o lo haces o ya no va a haber oportunidades para ti. Ah. Como más como que te No amenazaban. fue opción, ¿no? No, Voluntariamente ajá, a sí. fuerza le Sí, decimos. y fue donde dije, pues a mí no me importa a que me mandes ya sea a trapear o a barrer pisos, a mí no me interesa, mientras que tú me pagues, yo no soy de que soy más que lo que me vayas a poner a hacer, porque igual pues he trabajado en trabajos donde no ganaba nada, donde no le importaban tu seguridad y nada, entonces para mí no me importa el tipo de trabajo siempre y cuando sea compensada. Y eso fue lo que cuando tuve, porque fue como por decir un miércoles, me dijeron, era pasado ya iba, era tiempo de salida y vino el manager del equipo y me dijo, tengo que hablar contigo. Yo lo conocí como 3 veces antes, que lo había visto que había como buenos días y eso fue todo. Y me llamó y dijo, reserva un cuarto, una oficina y tengo que hablar contigo. Y pues me cayó de raro porque pues igual no lo conocía. Dije, ok, ¿por qué me van a correr o qué es lo que está pasando? Sí, de esas conversaciones Sí. que dan mala espina, ¿no? Y dije, no, sí está bien. Le dije, pero tengo junta y donde tengo que presentar luego. Y eso no tengo mucho tiempo. Dijo, es una conversación de 5 minutos. Y ok, está bien. Fue cuando me la planteó de que no, que nos toca escoger una persona de cada equipo y que haya destacado más y tú fuiste la persona que destacó más en el equipo de nosotros, entonces te va a tocar a ti, pero es una oportunidad para ti. De premio por ser Ajá. la más destacada te toca. Y luego era de que, pero si no lo haces, sabes que pues igual podría afectar tu carrera. No te lo decían así, pero te lo Entre daban, líneas, a te lo entender. daban a insinuar y dije, le dijo, ¿y qué piensas? Le dije, pues a mí no me importa. Le dije, pues si es lo que necesitan y es lo que se requiere, porque para mí si es lo que se requiere en el trabajo, yo lo hago. A mí no, para eso vengo a trabajar, ¿verdad? Sí. Y era de que ya cuando me dijo, no, es que pensé que lo ibas a tomar como más. Dije, ¿qué ¿Esperaban esperabas? que renunciaras, tal Mm, vez? No sé, era como, o que les dijera que no sé, o que les iba a poner peros, pero igual le dije, pues, le dije, en primera háblame claro, porque no me gusta que me estés diciendo las cosas, que me las estés Que le estés dando planteando. vueltas, Ajá, le ¿no? dije, dime lo que me tienes que decir, si necesitas que vaya, yo voy, a mí no me interesa, si tengo que cambiar de turnos, lo hago, porque igual en el trabajo en el que yo estaba en el puesto, era de primer turno solamente. Y el trabajo que iba a entrar era de que iba a hacer rotaciones, iba a estar expuesta a los 3 turnos, tenía que tener diferentes áreas y eso. Y le dije, a mí no me interesa si es más trabajo o lo que sea, no es lo que me interesa. Le dije, solamente dímelo directamente lo que me quieres decir, no me tienes, que nosotros le decimos sugarcoat, no me lo tienes que endulzar, simplemente Claro. dime lo que me vas a decir. Y dijo, oh, está bien. Y ya fue cuando me dijo, sí, el lunes empiezas. Y dijo, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ni siquiera sé qué es el trabajo. Le dije, a mí simplemente me gusta estar preparada. Dije, no es que me moleste, simplemente quiero saber qué es lo que se requiere de mí, porque Sí. yo ni siquiera sé qué es soporte técnico. Dijo, oh, ahí lo vas a aprender, pero te reportas allá el lunes. Dije, está bien. Y su comentario al final fue de, oh, pensé que ibas a llorar, o pensé que lo ibas a tomar de otra forma. Dije, y ya fue cuando yo le contesté que querías que me pusiera a llorar, o qué es lo que esperabas de mí. Yo no, si me la planteas de que o lo tomo o no lo tomo, le dije, obviamente que lo voy a tomar,
No es como que voy a perder mi trabajo simplemente porque en el momento la compañía necesite a alguien en otro lugar. Para mí me da igual. ¿Y no crees que es parte de esto que creen que las mujeres no podemos aguantar estos ritmos de trabajo de cámbiate ahora a un trabajo que tiene 3 turnos, jornadas muy largas y cosas así? ¿Crees que iba más por eso, que creía que no ibas a querer por tu género? Creo que igual a lo mejor el género tenía harto que ver, pero también la edad. Por lo mismo de que la mayoría de mi equipo eran personas de 40 para arriba. ¿Y tú cuántos años tenías en ese momento? Tenía como 23, 24 años. Sí, pensaban que tú querías otras cosas Sí. distintas, ¿verdad? Y yo no vine para esto y quédense con su trabajo, gracias. Sí, porque es muy común de que una persona pues vas a estudiar y tienes el concepto, porque con los que estudiaba tienen el concepto que van a ir a trabajar y que Van a ser el ingeniero y van a estar en su escritorio Sí. y de la oficina no van a salir y eso. Y a mí pues la mera verdad nunca me ha interesado como por decir que es mi trabajo y solamente esto es lo que puedo hacer. A mí me da igual mientras que me paguen. Y que puedas ayudar también, ¿verdad? Porque más allá de que te paguen es que la planta tenga frutos. Sí, cosas porque si no, hagan no bien. ¿con qué te pagan? Sí, Al igual todo se regresa a que si tú no destacas en tu trabajo, ¿de dónde van a sacar para pagar? Bueno, en el concepto de me regreso a lo que hacía de chiquita. Si no piscabas, ¿con qué te pagaban? ¿Qué iban a vender? Para nosotros era muy común en mi casa que mis padres siempre decían, trabaja y gánate el dinero. No solamente esperes que te lo den, tienes que ganártelo. Y para mí ese concepto siempre lo he traído de que tengo que ganarme el pan de cada día, tengo que ganarme lo que me están pagando. No solamente voy a trabajar simplemente por escribir que fui 8 horas y eso fue todo. Y no por el salario que ya está fijo, por así decirlo, y que hay gente que se va años y que pues no logra nada. Tú sí querías tener un impacto en la empresa. Y entonces te pasaron a nuevo trabajo y se te hizo pesadísimo. Creo que se me hizo más pesado el primero porque no tenía experiencia en absoluta. El segundo creo que fue más como del equipo, el que estaba ahí, no les agradó mucho que yo entrara al equipo, porque ¿Por qué crees que fue? creo que los que eran más jóvenes era más de que tiene ella que no tengamos nosotros, porque era muy de, como yo ya había trabajado como estudiante y ya me conocían la gente allí, y el que estaba de manager en el equipo de mantenimiento, yo lo conocí a él cuando yo fui estudiante, y él fue el que me pidió que yo me fuera para allá a ayudarlos, y ellos eran del concepto de que, ¿para qué la necesitamos? Y nosotros podemos hacerlo. Y los que estaban más grandes era del concepto de que yo hacía demasiado y que los estaba haciendo ver mal. Porque llegas con toda esta energía y también, como dices, o sea, no vine a sentarme a resolver el problema en 2 horas porque hay que tomar nuestro tiempo. Sale algo, hay que resolverlo y los haces quedar mal. Sí, y creo que eso fue lo que batallé más en el sentido de la aceptación del equipo en general, por lo mismo. Y creo que siempre me pasa en casi todos los equipos, bueno, en los 3 equipos en los que he estado, de que de un principio como que no sabes si te van a aceptar o no, y ya después con el tiempo que es más de, no, pues tú quieres quedar bien, o tú quieres, y nunca es de quedar bien, simplemente es que a mí me gusta ganarme mi dinero y lo que me están dando, no me gusta nomás ir por ir. O como estirar tu trabajo y decir, ay, no tengo nada que hacer, bueno, lo dejo para después, la otra semana o así. Y eso pasa mucho en los equipos de aquí, de Estados Unidos, yo siento. Y quiero empezar a abordar ese tema porque las dos trabajamos de la mano, pero para distintas empresas, muy de la mano. Entonces tenemos muchos proyectos juntos y quiero conocer esa perspectiva que tienes de los equipos de americanos y los equipos de mexicanos. Sé que no es en general, pero sí hay como puntitos a resaltar. Sí, creo que con mexicanos mi primera experiencia trabajar con otro hispano en sí fue apenas en el proyecto, porque pues en todos los proyectos y en todos los equipos en los que he estado, todos son hombres y todos son americanos. Nunca he trabajado con alguien de otra etnicidad o de otro país o algo así. Fue hasta que entré a este equipo donde conocí al proyecto en el que estamos. En el proyecto en el que estamos, que conocía más hispanos, más mexicanos o gente. Oh, y entonces, ya que tienes ahorita las dos perspectivas, para empezar, ¿cómo era trabajar con americanos? Y todos hombres, ¿cómo es esa organización? Porque hemos platicado mucho y la verdad es que hemos notado las dos que
no sabemos cómo los hombres se organizan en la ingeniería, cómo hay tantos y luego los proyectos son bien tardados. Sí, creo que en general, bueno, al menos porque solamente he estado expuesta a eso, no tengo algo diferente con qué compararlo, pero es muy de cuestionar si estás apta para el trabajo. Creo que es lo que me ha pasado un poco más, pero nunca sé si es por ser mexicana o por ser mujer o por ser joven. Nunca sé una de las Eres tres, las tres. o qué sea el problema, que sienta como que tengo que demostrar que estoy apta para el trabajo, pero igual porque crecí siempre tratando de demostrar que podía hacer más y que merecía estar en los lugares o merecía las becas o merecía estar en ciertos cursos, porque igual cuando estuve en la prepa y eso era de pelear año tras año de los cursos para poder entrar en cursos de honores o de colegio durante la prepa. Creo que toda mi vida es como de defender quién soy y que merezco estar ahí, entonces como era una cosa más para mí. Se te hizo natural. Sí. ¿Y no ha llegado un momento en el que te canses de eso? De tener que demostrarle, en este caso sí, que eres buena ingeniera, que puedes resaltar entre los hombres y que no por ser mujer. Creo que más en el sentido de que cuando conozco a alguien nuevo, como o estar en un equipo nuevo o algo así. Pero creo que rápidamente se dan cuenta de que una, no vengo a jugar, y dos, si tengo algo que decir, lo voy a decir, seas el manager o seas el ingeniero o seas quien seas. Me toma un poco de tiempo leer quién está y cómo lo van a tomar, porque hay gente que se ofende muy rápidamente o te consideran demasiado, por así decirlo, pero igual, me da igual, porque al final de cuentas, para mí, mi trabajo lo va a resaltar, y si dejo que alguien más o la opinión de alguien más interfiera con eso, no lo voy a permitir, porque siento como que he luchado demasiado la reputación que he creado, o como nosotros les decimos, la marca que creas para ti misma, que no voy a permitir que alguien venga y simplemente porque piense que no estoy apta, como que es más como de que te voy a demostrar que sí puedo y al rato te vas a arrepentir. Como Pero que tú sabes tu valor, ¿verdad? Tú sabes exactamente todo lo que has vivido y tú no llegaste aquí, saliste del campo y toda la historia que traes para que alguien te haga menos, se minimice. Y hablando de eso, yo he escuchado comentarios así en el equipo de que la llaman la pushy, que es quien empuja, quien siempre está ahí atrás de todos. ¿Y tú qué haces? Y a ver, ¿y para cuándo yo te lo consigo? Y así muy movido. Y sí tiene que ver que seamos mujeres, porque siento que somos buenas en organización, pero también como de nuestra historia familiar, de hay que mover esto, porque estamos sentados aquí, todos tenemos la misma respuesta de hace 2 semanas y nadie ha hecho nada. Y yo también me intento calmar, pero también le hago así. sí. Y sí, te ganas esa reputación y no está mal, ¿no? Sobresales. Sí, y creo que igual también con el tiempo se dan cuenta a quién pueden ir a pedir ayuda y que les va a responder rápidamente. Y todos van con ella. Todo el mundo necesitábamos ir a planta y Dayana, y Dayana, y Dayana, y eres quien nos resuelve, quien sí tiene una respuesta para todo. Y creo que igual eso también te ayuda a largo plazo, ¿verdad? Porque, por decir, creas esa relación ya sea con tu proveedor o con tu customer, en el sentido de que el día que tú lo necesites igual te van a responder. Bueno, no todos responden igual, pero igual como que ya acumulaste ese favor de decir, ok, hoy yo ayudé y a lo mejor mañana tú me puedes ayudar en algo que yo necesite. Es crear estos buenos lazos, ¿verdad? Sí, porque todos necesitamos de todos al final. Y también hay unos que sí se molestan y tenemos muchas anécdotas por ahí. Sí. Pero es parte de todo, es parte de cada trabajo. Y entonces tú no suavizas tu carácter cuando estás en planta. ¿Crees que lo das a notar más, eres más seria? ¿Qué consejos nos das a las mujeres ingenieras para que nadie se pase con nosotras y para que noten que no somos cualquier mujer nada más ahí? Creo que para mí, tanto por cómo crecí, creo que era muy de... Bueno, y también creo que es mi carácter y mi personalidad, que no puedo evitarlo, de constantemente defender quién soy y que no vengo a otras cuestiones que no sean de trabajo. Para mí es muy importante no mezclar lo personal con el trabajo, específicamente con otro género, por lo mismo de que nunca sabes cómo lo van a interpretar. Entonces, muchas veces se me ha dicho, ok, eres muy seria o eres esto, pero yo no me puedo dar el lujo de decir o voy a platicar de algo y después piensen que estoy coqueteando o que estoy haciendo algo diferente, que no sean cuestiones de trabajo. Y entonces, por lo mismo, trato de cuidar mucho mi imagen, más en el sentido de que no me quiero dar el lujo de que después anden hablando de mí.
Sí. O sea, prefiero crear una reputación de alguien que resuelve y que está enfocada en el trabajo y que después no digan, oh, ¿por qué no te fuiste a echar una cerveza? O ¿por qué no fuiste a hacer esto o lo otro? Más porque siento como que muchas veces se presta malas interpretaciones y siento como que esa no es la marca que yo quiero crear o la imagen que quiero crear para mí. No es la forma en la que tú creas relaciones y conexiones profesionalmente. No necesitas ir a, como dices, a platicar después del trabajo para que te respeten o que te hagan caso y así. Porque yo también soy de esa misma filosofía. Desde la universidad no sonríes para que te hagan un favor o para que te pasen, no sé, algún notas trabajo. o algo así. Sí, y eso sí es de lo que más me ha ayudado a mí a ser seria y prefiero que digan que soy seria y... Una pausita comercial súper rápido. Si tú también quieres estar en el podcast o conoces a un súper ingeniero que nos quiera compartir su historia, me encuentras en mexingesporelmundo@gmail.com o en todas las redes sociales como @mexingesporelmundo. Ok, gracias, bye. Te mandé este formulario y noté ese carácter fuerte en ti, incluso desde antes, desde que empezábamos a platicar. Tú misma lo has dicho, que siempre has sido así de directa. ¿De dónde viene esto? Creo que igual siento como que fue mi personalidad de muy chica, mucho en el sentido de que desde chiquita nunca tuve, no voy a decir la opción o el privilegio o lo que sea, pero yo no era de las personas de que tenía juguetes o algo así, que era como, desde chiquita me preocupaba mucho de que si iba a haber suficiente para los biles, que si, en qué podía ayudarle a mi familia. O sea, desde muy chica era y no entiendo, porque ahora miro a mis hermanos menores y digo, ¿cómo era posible que yo a los 8 años estaba cuidando a un bebé como si fuera mi hijo? No me puedo imaginar y regresar el tiempo en por qué pensaba de la manera que pensaba, pero igual creo que fue la situación que me forzó. La necesidad, ¿verdad? Y creo que igual desde chiquita hasta mi familia siempre han dicho que soy muy... Porque también igual con mis papás era muy de defenderlos de su familia, o si, como por decir, la mamá de mi papá no quería a mi mamá, era de defender a mi mamá, y si la familia de mi papá no quería a mi papá, era de defenderlos. Sabían que nunca me iba a quedar callada. No sé, siempre se me daba a ser muy, no peleonera, pero como directa y de defender lo que sentía que era mío. Buscas la justicia, es como... Sí. ¿Te da mucho eso sentimiento, la injusticia? Sí, creo que es muy como lo que nos pasó en ese momento del comentario que hizo. Para mí es dejar en claro que no está bien que hagas comentarios así. Cuéntanos esa anécdota, porque nos pasó a las dos y las dos en ese momento nos quedamos así calladas, no supimos. Sí, bueno, en ese sentido de lo que nos pasó esa vez era de un subcontratado, o subproveedor, como lo quieramos poner, que hizo el comentario de que por qué estabas allí, o por qué te necesitaban allí si ellos podían y nomás estabas, creo que dijo que nomás estabas sentada o algo así. Sí, porque hagan de cuenta que mi empresa los contrató a ellos y si eran 2 hombres y uno de ellos nos preguntó eso, de ¿por qué estás aquí si no estás haciendo nada, no? Sí, y yo le dije, pues tiene que estar aquí porque en cuestiones de seguridad, su compañía de ella es responsable de ustedes. Yo no me hago responsable por ustedes porque por eso se le está pagando a tu compañía. Entonces, para mí era de tratar de hacerlo profesionalmente, pero igual soy muy de reaccionar instantáneamente. No me gusta quedarme callada porque sienten como que es normal y que pueden hacerlo cuando ellos quieren. Sí. Y esos comentarios en mi mente es, ¿a ti qué te importa? Tú no le estás pagando. Pues porque puedo, ¿no? Hubiéramos dicho no profesionales. Pues porque quiero estar aquí, ¿no? Sí. Pero sí, necesitas en esos momentos porque si no les contestas, se van agarrando y se van agarrando. Sí. Y después ya tu reputación es como, pues... Le puedo decir lo que quiera y no me va a contestar o lo que sea. Pero igual aprendí, porque sí, yo antes de más chica era muy de contestar y no de una forma verbalmente buena, sino que era de insultar y me iba a lo que iba. Creo que cuando empecé a trabajar empecé a aprender de tratar de contestar profesionalmente, de dar una respuesta sin ofender, porque yo era muy de, si vas a ofender, te vas a aguantar a ser ofendido. Sí. Pero tratar de como calmar lo que está pasando y dar una respuesta más correcta, por así decirlo. Sí, correcta socialmente, aunque en tu mente estés diciendo de todo lo habido y por... Sí.
Sí, son estos casos los que nos dan mucho coraje a veces. A mí me pasó que en una planta me preguntó en México, le dijeron a un chavo, ella es la programadora, y él como que se rió, como que así como de, en serio, y yo no dije nada, y mi trabajo fue el que me respaldó, después ya me hacía caso. Pero sí son pequeñas anécdotas que dices, uy, te voy a demostrar más que sí puedo Sí. y que no estoy aquí nada más por ser mujer. ¿Y alguna vez te has metido en problemas ese carácter en la planta, en la empresa? Creo que por decir así, por estar en la planta, creo que ahorita a lo mejor es más, pero creo que como que ya me tranquilice un poco más de cómo estaba antes. Pero en la planta siento que me ayudó, porque allí son como mucho más rudos. Y los de mantenimiento aún más. Aún más, sí. Son gente mayor que dice, no, pues es que, por no decir mala palabra, esta ingeniera, ¿qué me va a venir a enseñar a alguien que acaba de salir de la universidad si yo lo he estado haciendo por 30 años? Y me ayudó mucho la humildad, creo que fue algo de que yo puedo aprender del que sea, no porque yo venga de una carrera de ingenierías, yo voy a saber lo que está pasando. Yo me basaba mucho en enséñame qué es lo que tú sabes y yo estoy aquí para aprender y si yo te puedo ayudar de una manera u otra, lo voy a hacer. Estoy aquí para ayudarte y voy a aprender de ti. Y ya como que me fui ganando. Bueno, yo siempre le decía a mis viejitos, porque pues eran puros viejitos. Sí, son como que esa Sí, apertura, ¿verdad? Que sí. te digan, te expliquen más bien cuál es el problema. Y Ujú. tal vez tú dices, lo ha estado haciendo por 30 años, pero 30 años mal, señor. Y ya te dan la apertura que Sí. les ayudes y les expliquen. Y creo que eso me ayudó bastante y más de mi carácter creo que fue cuando había personas de que me tocaba que los supervisores, porque es muy común que se basen en el rango. No sé si se dice obrador o los trades, no sé cómo se diga trades, Los operadores, no sé qué son los trades. como por decir los electricistas, los Ah, plomeros, no sé em, cómo se diga eso. Pues igual, ellos, ese grupo de personas. todos los de mantenimiento Ajá. nosotros le Y los conocemos. supervisores de ellos era muy de que ellos tenían que ir directamente a su supervisor y yo no podía ir a darles órdenes. Pero me gané la confianza de muchos de ellos, entonces si yo les pedía algo, ellos lo hacían sin cuestionar. Y los supervisores no les parecía eso. Dicen, no, es que ellos trabajan bajo de nosotros, tú no puedes ir a mandarlos y decirles que hagan y esto y lo otro. Y creo que eso creó mucho, pero igual era muy de yo no voy a pedirles que hagan algo que no te beneficie a ti y que no beneficie a la compañía. No lo Sí. estoy haciendo porque yo quiero que hagan esto, lo estoy haciendo porque es necesario y si no lo hacemos nos va a afectar a todos y al final de cuentas todos somos un equipo. Y si tú te ves mal, yo me veo mal y yo no me voy a ver mal. Y era mi concepto de que a veces sí me tocaba como esas confrontaciones de que se te iban a gritos y ahí es donde me refiero que creo que era un poco más ruda, porque yo sí era de que a mí no me vas a estar gritando, no estás en tu casa que le vas a gritar a tu mujer, yo no soy tu mujer. Así que le bajas 2 rayitas y seguimos. Y era muy de contestar así, creo que ya con el tiempo fui un poco más, agarrando más Tacto. donde decir, ok, pues lo puedo responder de una manera profesional sin que me perjudique a mí, pero igual que darles a entender que no pueden simplemente gritar y hacer lo que ellos digan. Tenemos cada anécdota en la industria que de verdad nos echaríamos otro episodio completo. Y entonces quiero pasar ahora, retomando un poco lo de los ingenieros mexicanos y americanos y las diferencias. Tú comentaste que no te sientes completamente de México ni de Estados Unidos. Sí. Naciste aquí, tus papás son de México, pero no tienes como una identidad completa. Sí. ¿Cómo es vivir con eso día a día? Creo que en mí siento como que no soy ni de aquí ni de allá, porque no soy aceptada. Aquí es como que no eres americano por tu color o por tu acento o lo que sea. Y vas a México y dicen, no, pues es que esa no es de aquí. Mira cómo camina, mira cómo habla. También tienes un acento en español o hay palabras que no sabes decirlas completamente, correctamente. Y es muy de que todo el tiempo estén como, no, pues no eres de aquí. Y en mí he tomado la posición de que yo defiendo, si es un mexicano que me está cuestionando, digo, yo soy de México y tú me vas a venir a cuestionar. Mis padres son mexicanos y esto es lo que soy. Soy muy de defender lo que me están cuestionando. Aunque yo no me sienta completamente mexicana en el sentido de que, pues sí, lógico, no nací allá, pero yo sí me siento mexicana. Sí.
Y los que están aquí, que me quieran cuestionar de que, oh, no, tú no eres de aquí o no hablas bien el inglés o lo que sea. No, óyeteme, yo nací aquí, tengo mis papeles que te garantizan que sí soy de aquí, entonces para mí es muy de defender lo que me están cuestionando. Pero igual sí es algo que se siente cuando alguien te empieza a cuestionar y dices, pues sí, ni cómo defender, porque igual sí te sientes como que no eres de ningún lado. Parte de uno y parte de otro. Y si alguien te viniera a preguntar en inglés, like, where are you from, Diana? Ay, odio esa pregunta. ¿Nos puedes contestar en inglés? Porque quiero que nos la contestes en los dos idiomas, porque es muy distinto, como que creas una personalidad en los dos. So, where are you from? Siempre, bueno, casi cuando me preguntan eso, te lo voy a explicar en español primero y ya después te lo explico en inglés. Cuando me dicen de dónde eres, para mí es les digo, ¿a qué te refieres? ¿Verdad? Porque siempre digo, mis padres son mexicanos, yo nací aquí. Si me vas a preguntar en qué estado nací, yo nací aquí en Michigan, pero yo siempre me moví, entonces no te puedo dar una respuesta concreta de dónde soy, porque igual no tengo un lugar donde yo digo, soy de aquí o soy de allá. Yo soy de donde esté mi familia y donde sienta que ese es mi hogar. Y así lo respondo en inglés igual. En inglés también. Uh-huh. O sea, como... Si me dicen, where are you from? I'm like, well, that's a difficult question to answer because I don't know if I'm like, my parents are from Mexico. I was born in Michigan, but my family traveled back and forth. I don't have a specific location where I consider myself from. Where I consider myself from is where I consider home. And home is wherever my family's at the moment, whether it's here in Florida, Mexico, or wherever. Eso sí no cambia, para ti es... Tomas un respiro antes de responder esa pregunta y aquí voy. Sí, y doy toda una historia, en vez de que me digan, sí, no. En vez de que sea una sola respuesta, es porque que es igual... difícil, porque tienes tu respuesta es lo que realmente eres, de dónde eres. Yo digo, pues soy de Puebla, porque yo nací, crecí, viví ahí casi toda mi vida, pero sí, tú tienes todo esto de, pues mira... Sí, no, nací aquí en Michigan, pero toda mi vida me fui a Florida y estuve en el transcurso, entonces no tienes como un lugar fijo de decir soy de Florida o soy de Michigan. Pero qué bonita respuesta que dices que mi hogar es donde está mi familia, porque muchos se sienten perdidos de no, pues nací aquí, pero pues ya no sé de dónde soy. No tienen como esa respuesta tan clara como tú la tienes. Y entonces... Dices que tienes acento en español, pues ya notamos un poco tu acento. Sí. Lo hablas súper bien, pero sí, como dices, hay palabras que uno no sabe. Igual, no sé, yo hay palabras en inglés que pues no me las sé. En inglés también tienes un acento distinto a los americanos. Sí. Que yo nunca lo noté hasta que alguien, bueno, siempre hay esa persona que te lo va a comentar y es difícil de darte cuenta si lo tienes o no, porque pues no te puedes escuchar a ti mismo. Lógico que lo escuchas cuando alguien más lo está platicando, pero yo en sí no me escucho. En ninguno de los dos idiomas no escucho mi acento. Pues en español no se nota tantísimo hasta que te va una palabra, sí. ¿No? O dices la típica, no sé, una ¿cómo marca en inglés? Sí. Y la dices en inglés. Pues es como tan simple el hecho de que yo siempre decía asamblea general y es ensamble general. Y yo en mi vida sabía que se decía así hasta que alguien me corrigió. Y lo mismo en inglés, yo siempre, el papel del baño, pues yo aprendí español primero, entonces siempre en inglés a veces cambio las palabras y yo siempre decía papel del baño, pero en inglés como es... Paper toilet, decías. Y eso significa que la taza está desde papel y yo nunca me di cuenta hasta que alguien me lo comentó. Le dije, pero... Al final de cuentas, la persona que te lo comenta muchas veces no lo hace con buena intención. Te lo comenta para recalcarte que lo estás haciendo mal. Y mi respuesta siempre es dependiendo cómo me lo están diciendo, pues igual le entendiste, ¿no? Si no le entiendes, pues ve y estudia otro idioma y ya entonces ya regresas a cuestionar a alguien que es bilingüe. Es que muchas veces es eso. Hay gente que se preocupa mucho. Yo a veces también en una reunión con americanos digo, hoy lo dije mal, ¿no? Yo digo... Sí, y se empiezan a cuestionar y esa es otra cosa que me molesta mucho de si tú sabes más de un idioma, tienes un acento, eso es prueba de que sabes más de un idioma. Debe de ser algo de orgullo. Mi acento es un orgullo porque sé otro idioma. Si alguien que solamente sabe un idioma y quiere venir a burlarse de mí, vive, aprende algo más. Diversa tu mentalidad un poco y convive con gente, por favor, porque al final del día tú eres el que se debe de estar cuestionando que no sabes convivir con gente que
que sabe más de un idioma. Sí, todo depende del tono en que te digan, ¿no? Hay gente que no te dice nada y lo repite de la forma que es y te dice así, se decía así, pero pues no me dijo, yo aprendí. Pero sí hay otros que no se dice así y te hacen la mala cara. Sí, todo depende de ahí, pero no se sientan avergonzados de su No, acento. debe de ser algo de orgullo, porque al final de cuentas es evidencia de que sabes otro idioma. Te estás atreviendo a hablar en algo que no conoces y que te está costando muchos años aprender y estudiar. Para ir cerrando, quisiera hablar de más enfocado al podcast, a lo que son los ingenieros mexicanos. Usualmente yo entrevisto ingenieros que se vienen a extranjero a trabajar y nacieron en México. Tú tienes una historia distinta, pero sigues siendo una ingeniera mexicana en el extranjero, en tierras internacionales. ¿Qué significa para ti ser ingeniera mexicana internacional? Creo que en esa sí no te voy a fallar porque igual no sé lo que es trabajar en otro país, porque toda mi vida crecí aquí y no sé si hay una referencia a la cual basarme y decir, ok, pues es un poco diferente aquí y allá. Lo que sí he notado, y creo que es más del ánimo en cuestión de ética de trabajo, o de el esfuerzo el empeño que le pones al trabajo, creo que es muy, en mi mente tenemos otra cultura completamente y me considero como los de México, pero igual siento como que a donde quiera que vas, luego se nota el esfuerzo que le echa la gente de aquí y el esfuerzo que le echa la gente de allá. Y lo digo en ese sentido porque igual me encantaría ir a México y ver qué es lo que es ponerme allá. Y a lo mejor yo acá me siento como que le echo harto esfuerzo y quiero ver si voy allá y soy la que es más floja o soy la que menos sirve para trabajar. En mi sentido es como querer tener esa experiencia de ver si realmente donde quiera que yo pueda ir destaque esa personalidad mía o ese aspecto de cómo trabajo. Pero con los ingenieros mexicanos que has conocido aquí, con los que has trabajado, sí notas esa diferencia entre los dos, ¿verdad? Sí, bueno, en algunos. Porque, y me refiero a eso porque pues creo que en todas las razas siempre hay gente floja, pero igual he notado, y a eso me refiero a que sé que las culturas son muy diferentes y sabes que hay gente que le echa ganas. Igual, pues también hay americanos que he conocido que son sin parar y no nos vamos tan lejos con el controlero que tenemos que lleva mucho conocimiento y el señor se queda horas, así no le estén pagando, él sigue porque siente que el proyecto es muy suyo y siente la necesidad de sacar el trabajo adelante. Y sabe mucho y tiene esta pasión por todo lo electrónico y lo eléctrico y lo mecánico y te contagia. Y creo que tienes que encontrar esas personas en ambas partes porque igual como hay gente que le apasiona el hacer su trabajo bien, también hay gente que le apasiona no hacer nada y ir como dándole el trabajo a los demás. Sí, y yo creo que sí serías buen elemento si te comparas con los mexicanos, porque creo que eso es lo que quieres, ¿no? Como eres mexicana y los mexicanos normalmente somos buenos, somos muy activos. Y tú quieres verte y compararte con otros mexicanos. Con alguien que a ver si realmente estoy a ese nivel o si simplemente me considero a ese nivel porque me estoy comparando con otro grupo de personas de que no le echan igual de ganas o no tienen esa hambre de salir adelante. No solo porque seas mujer, pero tu carácter es lo que te ayuda y te impulsa a mover a los equipos. Eres una pieza fundamental y clave en el equipo o en varios equipos en los que estamos trabajando. ¿Tienes algo que te gustaría que las personas sepan de familias migrantes como la tuya? ¿Algo más? En general, yo diría que muchas veces el hecho de que porque no tengas un hogar estable no significa que no estés estable internamente. Porque muchas veces te cuestionan que si vas a poder, y lo digo en comparación de cómo crecí, porque creo que muchas veces cuestionaban a los migrantes de que no la iban a lograr porque pues nunca tenían algo estable, no tenían un hogar estable, ni siquiera un trabajo estable. Pero creo que muchas veces no se dan cuenta que es precisamente el facto de que no estés estable que te hace adaptarte y que aprendes mucho el siempre poder moverte en cuestión ya sea de locación o de trabajo, lo que sea, oportunidades, de que tienes esa habilidad o característica de poder adaptarte a lo que se te venga.
Y creo que muchas veces un migrante es visto como algo de lo más bajo o algo de una clase social muy baja o lo que sea. Y creo que a veces nos cuesta entender que igual es gente que toda la vida aprende a adaptar. Y que trae muchísimo trabajo detrás, es mucho sacrificio también. Tú dijiste algo y es que rendirse es un concepto privilegiado. Sí. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿De dónde viene eso? Creo que viene muy de mi situación, pero más en el sentido de que siento que hay gente que dice, no, pues hasta aquí llegué, o no lo puedo hacer, o como que pone cualquier, no ¿Pretexto? pretexto, o quizás pretexto, pero igual razonamiento de que no lo puedo hacer, o porque soy mujer no lo puedo hacer, o porque soy menor no lo puedo hacer, o porque por cualquier cosa hay pretextos. Y toda la vida va a haber algo, un obstáculo que te vaya a tratar de impedir hacer las cosas, pero creo que si tú te das esa opción de decir sí puedo fallar y no pasa nada, es más probable que falles. ¿Por qué? Porque piensas que tienes esa opción. Cuando tú no tienes ni un centavo en que caerte muerta, y lo digo porque estuve en situaciones así donde no tenía nada, creo que es algo de que aprendes que no hay opción de fallar. Vas a buscar la manera de salir adelante tanto en lo personal, en el estudio, en el trabajo. ¿Por qué? Porque sabes que si fallas, no hay donde te caigas. No vas a tener al papá o a la mamá que te van a respaldar. No vas a tener nosotros le decimos safety net, algo que te cache cuando tú caigas. Vas a caer al piso y ahí te quedaste. Y siento que es una mente muy privilegiada de decir, pues si fallo no pasa nada. O si, por decir, voy a la escuela y no salgo, pues igual agarro algo diferente. Es que no es opcional. En tu mente tener que, si fallas, yo no digo que no puedas aprender de un fallo. Simplemente que no te des la opción de decir y que se te simplifique la vida de decir, pues si fallo no pasa nada. Igual creo que también puede ser algo tóxico, pero siento que hay cosas para ambos lados, pero creo que es una perspectiva de saber que no todos tenemos la habilidad de decir, no lo hago y no pasa nada. Y el día de hoy, ya con un trabajo estable, ¿sigues teniendo esa mentalidad que rendirte no es opción? Sí. Y igual bueno, ahorita quizás sea mucho personal, pero igual tengo a mis hermanos viviendo conmigo y es algo de que también siento como que es una responsabilidad social. Ser un ejemplo de decir, ok, si yo llego a fallar, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hermanos? ¿O qué ejemplo le estoy dando? Porque igual iba a la universidad y platicaba con gente menor o estudiantes, y cómo tú te paras enfrente de alguien y decirle, échale ganas y haz lo que puedas cuando tú no estás llevando ese estilo de vida. Claro. Y para mí es muy de enseñarle a las generaciones que siguen de mí, ya sean mis hermanos o otros estudiantes, de que si te enfocas y no te das la opción de fallar, puedes lograr muchas cosas. Pero siempre tener el concepto de que tú también estás viviendo los sacrificios de los demás, ya sean tus padres o alguien que te haya dado una oportunidad. Ellos también dieron algo para que tú pudieras estar en esa posición, por así decirlo, tener esa oportunidad. Y aquí es donde entra la frase que tú misma escribiste, que es: las oportunidades que tengo hoy existen gracias a los sacrificios que un día hicieron mis padres. Sí. ¿Crees que ellos dimensionan todo lo que lograron a causa de su esfuerzo, de su trabajo? No, creo que no saben qué tanto esfuerzo hicieron que nos ha ayudado a mí y a mis hermanos llegar a donde estamos. Creo que no se dan lo suficientemente reconocimiento de lo que ellos se esforzaron, porque igual siento como que ellos también se dicen, no, pues nosotros nos vinimos al país para que ustedes pudieran tener más oportunidades, pero igual dicen, no, pues yo no salí ni de la escuela. En mi mente, todo lo que tú hiciste, gracias a eso yo estoy donde estoy. Sí, yo no voy a decir que no fue por mi esfuerzo, porque igual es algo personal también, pero siento como que ellos, al venirse a este país y poder darme esa oportunidad, fue más que suficiente para mí. Si te escuchan esta entrevista, ¿qué te gustaría decirle? Bueno, en el sentido, yo siempre les agradezco, a los dos siempre les he agradecido y me pongo a platicar con ellos también para poder que ellos miren y entiendan y que se reconozcan a ellos mismos, porque creo que muchas veces como que dicen, no, pues es que nosotros ni estudiamos, o como que ellos mismos se menosprecian, sí, o lo que sea, y siento que es importante recordar a las personas que tú quieres que hayan hecho un esfuerzo, por más mínimo que sea, recordarles que igual tu trayectoria es también gracias a ellos. Me gusta mucho tu historia porque no solamente
ya subiste a otro nivel o pasaste a otro tipo de relacionarte con distintas personas y te olvidaste de dónde eres. Tú sabes bien cuál es tu historia, cuáles son tus raíces y las reconoces y las abrazas y nunca las vas a dejar. Una última pregunta que tengo es si que te diga o hasta dónde es suficiente. Sí. Sí, creo que eso últimamente me lo he preguntado mucho porque igual soy muy de... Yo siempre le aconsejo a la gente, disfruta cada logro por más mínimo que sea, pero igual yo soy hipócrita a la misma vez porque soy de las personas de que logro algo y ok, ya se pasó eso y ¿qué tengo que hacer después? Y siento como que igual no soy de las personas de que se dice, ok, esto es suficiente. Igual sí me preocupa eso de cuándo voy a saber que es suficiente, pero creo que para mí, mientras que esté ayudando a mi familia, siento como que los logros que vaya logrando están bien y agradezco que pueda hacer esos logros, pero igual simplemente son algo o un bono más que viene con lo que es tratar de recompensar a mi familia por darme las oportunidades que me dieron. Y está bien, pero sí llega un punto en el que uno debe preguntarse, bueno, Sí, ¿hasta cuándo voy a seguir ayudando, recompensando, pagando eso que siento como deuda, ¿verdad? O no como deuda, pero para devolverles lo que hicieron por nosotros. Ahorita, ¿qué más viene para ti? Sé que estás en la maestría, ¿nos quieres contar rápido de qué es? Es en administración de negocios, pero en rango de técnico. Y es más para poder avanzar más rápidamente dentro de la misma compañía en la que estoy, pero más en el rango del liderazgo. No sé, para mí es como que tener el papelito y decir si ya tengo un comprobante que lo puedo hacer, porque sé que con el tiempo lo puedo lograr, pero igual no quiero tardar tanto para poder llegar allí y no quiero que me cuestionen si estoy apta para eso. Sí. Entonces, por lo mismo por eso lo estoy haciendo. Y de mientras vas agarrando experiencia también, porque en los equipos en los que estás, siento que sí llevas liderazgo y los estás llevando todos de la mano. Ojalá que nos cuentes después qué pasó contigo cuando terminas esta maestría, qué puesto puedes aspirar y así. ¿Hay algo que crees que nos faltó contar tu historia o algo que quieras resaltar, algo más? Creo que cubrimos casi todo. ¿Te gustaría dar algún consejo a alguien en especial? No en un grupo en específico, pero creo que en general es más de que te enfoques en ti mismo y en lo que puedes lograr y no te compares con los demás. Creo que es algo que siempre he llevado en mí, de que no me gusta compararme con las demás personas, que siempre debes de tener en cuenta que tu trayectoria es distinta a las demás. Entonces yo no me puedo venir a comparar ya sea con otra mujer o con otro ingeniero o con otra persona de mi edad o otro mexicano, porque al final del día lo que yo viví, solamente yo lo viví. Entonces, y lo que otra persona haya vivido, solamente ellos lo saben. Y tratar de comparar, es que esta persona ya agarró su maestría a esta edad y que esta persona ya subió a nivel a esta edad. Cada quien tiene su trayectoria y te tienes que enfocar en ti. Si te comparas con los demás, o sea, te fallas a ti mismo, porque al final de cuentas no estás enfocado en lo que tú puedes lograr, sino en lo que los demás están logrando. Abraza lo que eres, la historia que traes y la identidad que has creado, ¿verdad? Pues te quiero agradecer por tomarte tiempo después del trabajo. Estamos grabando en un día laboral y pues es cuando nos da la vida a ti, entre la maestría, tu familia y todos los pasatiempos que tengas o no tengas. Pero muchas gracias por compartir nuestra historia. Fue un placer platicar contigo. Gracias a ti por la oportunidad. Si llegaste hasta el final de este episodio, muchísimas gracias por acompañarme en este camino. Mi única intención con Mexinges en el mundo es poner mi granito de arena para que cada vez más colegas, amigos, conocidos, futuros ingenieros y poco a poco, un mexicano a la vez, encuentren motivación para seguir adelante, como nos lo recordó Dayana. Que incluso en los momentos más difíciles recuerden que siempre hay opción, que existe una manera de salir adelante y que todo tiene solución. Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio.